Bueno, ya me he perdido el hilo, no sé ni de lo que estaba hablando antes de la Estamos hablando de interrupción. muchos temas interesantes que no tienen relación entre sí, o quizás sí. Este, y justamente De los es eso, aliens, estamos hablando de los aliens. aliens, ¿no? Sí, Sí, hay una cosa que tú has dicho que muy pocos investigadores, por no decir prácticamente ninguno, lo tienen en cuenta, que es qué tal si los gobiernos a los que tanto se les señala de que lo saben todo sobre el fenómeno, en el fondo están casi tan despistados como ellos, o sea, tienen obviamente más sí, testimonios, más pruebas, todo, pero no tienen pues, qué sé yo, un cuerpo la alienígena al cual, confirmación, exacto. exacto, Es que, es que cuando es lo que tú dices, cuando se habla de este tema con alguien que cree, están por un lado los que no creen nada en el tema OVNI, que en los últimos tiempos están un poquito más escondidos, cuando con el tema desde hace 2 años, que digamos que el Pentágono ha sacado más cosas, han dicho al menos que no saben lo que es esto y lo otro, pero estos típicos que decían magufos y todo eso. ujú. Por un lado están eso, pero después están, en el lado contrario, los que se creen absolutamente todo, que se creen eso, de que tienen ovnis capturados, de que están en negociaciones, ciertos países tienen negociaciones con los alienígenas, intercambio de Que existe la tecnología. Federación eh, Galáctica de la es, Luz, o algo exacto, así. sí, bueno, la Federación Galáctica, eso tiene más que ver con la nueva era que otra cosa. Ujú. Y eso, y la cuestión es que no están los del punto intermedio que digamos que piensen que puede ser que eso sea verdad, pero también puede ser que los gobiernos no tengan ni repajolera idea de lo que es eso. Que el fenómeno, obviamente lo conocen, ya lo han admitido, por fin, han tardado 50 años, 70 años en admitirlo, pero vamos, ya lo reconocen, pero que sea verdad, que no saben lo que es posible, A mí que siempre me quedó tampoco... una duda con el tema de Roswell, y es que lo que dicen es por qué cayeron dos ovnis, porque dicen que fueron dos platillos, en realidad, en Roswell que cayeron con una diferencia Ujú. muy corta de tiempo, pero ¿por qué cayeron? Entonces lo que dicen, eso fue porque los militares estadounidenses estaban probando unos radares, y los radares habrían interferido en la no sé qué cosa, electromagnética de Eso no los tiene platillos, sentido. y cayeron. Entonces yo me puse a pensar, estos seres vienen desde el otro extremo del universo, desde la esquina de la galaxia, no sé, hasta acá con una ultra tecnología que nos adelanta en siglos, y un radar terrestre en pruebas del año cuarenta y tantos les baja dos naves. No sé, a mí esto No, me pareció eso no tiene siempre sentido. curioso, por lo menos. Existen ciertos vídeos de ovnis que parecen reales, porque con los vídeos hay que tener mucho cuidado, hay algunos que son muy falsos, ¿cierto? Pero de los que parecen reales, existen ciertos vídeos que parece que hay objetos peleándose. Sí, O sea, también. y entonces, claro, a lo mejor es que hay más de uno, un bando ahí y algunos se pelean, es posible. Que no te enseñe, yo te he comentado antes de entrar en el programa que a mí, yo soy aficionado a los hormigueros. O sea, igual Ujú. que yo quiero tener un hormiguero y observarlos, observar cómo se desarrollan, cómo crean sus colonias y se comportan, pues que no sea extraño que a civilizaciones mucho más avanzadas, pues se dediquen a observarnos y más, a estudiarnos. Y quieren que la Tierra sea algo así como su parque natural, pero exclusivo, que no vengan los Sí, de ¿no? la civilización De X a... observación. De Ujú. observación. Yo me acuerdo que hace tiempo tuve una conversación con un hombre que decía eso, ¿y por qué iban a estar observándonos? Y yo, pues lo mismo que nosotros lo observamos también a los animales. Simplemente por curiosidad o porque les guste. O sea, no tiene por qué ser otra cosa. Por Realmente afán científico. como no sabemos exactamente lo que es, Ujú. Sí, puede porque puede justamente ser. hoy día yo estaba revisitando ese libro de 1990 de JJ Benítez, La Quinta Columna, donde él Ujú. muestra varios casos, llamémosle atípicos, dentro de lo típico que se puede encontrar en el fenómeno de los tripulantes de los ovnis, ¿no? Ujú. Entonces, él ahí muestra una serie de casos, pues, estrafalarios, donde se nota que estos seres o lo que sean, se han puesto exactamente en el lugar como para que los vean y para ver la reacción del testigo, ¿no? Pero Exacto. aparece, pues, nos presentan distintos estímulos. Aparece una figura robótica que dice barará en medio de un descampado, aparece un ser vestido de negro que asusta a los caminantes por la noche, otro que está lleno de lucecitas
si en ese momento se le planta al lado de la carretera. Entonces, lo que mismo dice JJ Benítez es en ese libro, ya del 90, imagínate todo lo que ha pasado, que cómo pensar y que un ser, pues, supuestamente extraterrestre y todo, actúe de esa manera, tiene todo un planeta donde bajar con su nave sin que lo vean, pero a propósito se expone como para ver el testigo qué hace, cómo reacciona, en qué cambia Sí, su comportamiento. Entonces, al parecer, es como cuando uno le pone pues un estímulo a un ratón en un laboratorio o no sé. exacto. Sí, sí, es realmente eso. Que si esos casos son reales, o algunos, aunque alguno lo sea, pues ya es interesante, pues simplemente tenemos que siempre buscarle digamos, el motivo más extraño. De eso lo ha tenido que ser por algún motivo especial de que quieren. No, no, lo mismo es simplemente curiosidad. O sea, o ver cómo reaccionan esas personas en concreto, o divertirse. Lo mismo estaban en plan de cachondeo, vamos a pegarle un susto a los primitivos estos. O sea, a También. saber lo que se le puede pasar por la cabeza. Es que en caso de que sean reales esos casos, es que es imposible saber en qué estaría pensando esa criatura o ser o lo que sea. O sea, es que no se puede saber. Sí, Es sí, imposible. incluso pues hace unos días traté en un programa anterior lo de las apariciones marianas con un amigo, un investigador que es de Brasil, del estado de Ceará, y él comentaba Sí. que en su estado brasileño, en Ceará, Mm. hubo unas apariciones que las veía una persona en una zona llamada Baturité, y convocó a un grupo de gente para que presenciaran cuando iba a aparecer la Madre de Dios y todo el tema. No apareció nadie, ni nada. Pero sí hubo unos fenómenos curiosos con el clima, que ahí es un clima tropical y de la nada el tiempo cambió, se nubló, empezó a llover y todo. Cuando él dijo que estaba viendo, que nadie más la veía, a la Madre de Dios. Ahora, ¿cuál es el tema? El tema, y eso está para quienes lo quieran ver en el video al respecto de Misterio Infinito Perú, había un fotógrafo y echó unas cuantas tomas hacia donde supuestamente estaba apareciendo en la visión de este sujeto la Virgen María. ¿Cuál sería la sorpresa cuando en ese lugar donde nadie veía nada aparecieron unas siluetas, unas formas, unas luces con la típica forma del plato volador o también de objetos de forma ovoidal en el cielo, ¿no? Entonces, esto y otros casos que también me comentaba este investigador, en los que más que una aparición mariana o lo que sea, parece una proyección de un holograma o lo que tú proyectas frente a un ecran, ¿no? Algo así. En realidad parece que es un teatrito montado por los voladores, ¿no? Llamémosles así, para Puede ver la ser. reacción de los Existe. sujetos. Vamos a estudiar en la clase de antropología del día de hoy cómo se forma una nueva religión. A ver, alumno, usted presente su proyecto de fin de curso, una cosa por el estilo, ¿no? Por verlo de manera tecnológica. ¿Quién sabe? Es cierto que en las apariciones marianas hay algunas que parecen. Aquellas que parecen más creíbles. Yo tengo que dedicarle algún día, ponerme a mirarlo en serio y dedicarle un vídeo. Eh, hay algunas que obviamente parecen obedecer al fenómeno ovni, claramente, por ejemplo el de Fátima. Pero sin embargo existen otras que realmente parece que ven a una mujer. Me acuerdo, ahora mismo no me acuerdo cuándo fue, una que ocurrió en Egipto. Ah, en Ahí, Zeitung, sí, en, exacto. en la segunda mitad del siglo Eh, XX, claro. Exacto, que existen unas cuantas, que existen bastantes testigos, es una aparición Hay bastante fotos. creíble, exacto. O sea que puede ser que realmente haya algo. Ahora, que sea María, no sea María, pues eso ya no lo podemos saber. Al fin y al cabo, ¿qué ha estado haciendo esa mujer desde que se murió? A lo mejor se ha quedado por aquí ayudando, no lo sé, es algo que no se puede saber realmente. No, O yo que no sea creo que otra sean. criatura que adquiere una forma femenina Ujú. y se le interpreta como María. No lo Bueno, sé. en el libro de Urantia nos Realmente es difícil, hablan. pero es cierto que existen muchos casos. O sea, a lo largo de la historia existen muchísimos casos y algunos están más o menos bien documentados, aunque sean antiguos, Ujú, por lo que le dan cierta credibilidad a que algo vieron. ujú. En el libro de Urantia se habla de los seres intermedios. Dicen que son 1111, ¿no? Mm. Entonces también no creo que se les pueda a ellos Eh, achacar todo lo raro que pasa en el planeta no, porque numéricamente no, no, son pocos. no.
Y al parecer es Son muy mil alto. ciento once son los secundarios. Mil Los ciento once son los primarios, secundarios. Los primarios son 50. Son 50.000. 50.000. Entonces, sí, son bastantes más, ¿no? Se nos Eran dice que ellos tienen sus... eran 1000 por pareja. Mm, ya, ahora caigo. Sí, pues ellos supuestamente tienen también, aunque invisibles a ojos humanos, su civilización, sus ciudades, su tecnología. Tienen muchas cosas. Ahora hay una corriente dentro de Sí. los lectores del Y libro hay un Durantia. grupo, Ujú, hay un grupo que son los que trabajan más con asociados con los ángeles y eso que se hacen llamar los seres intermedios unidos Durantia. Que ujú, no recuerdo si eran 9000 o algo así, 11.000, no me acuerdo ahora mismo el número, pero era más o menos esa cifra. A saber si están colaborando en algo o si estas apariciones no son precisamente de esto, sino de estos otros que andan un poquito más por saco. Por lo visto, los secundarios eran más rebeldes, eran más incontrolables. ujú. Es que también en su naturaleza eran más cercanos a los humanos. Eso es lo Hmm. que yo recuerdo. Y ya sabes cómo somos los humanos, ¿no? Tú imagínate un humano con miles de años. El mundo Terrible. está muy harto ya. Sí, sí, y sobre todo que ellos no pueden escapar Están literalmente del planeta atrapados. hasta Están que atrapados. nosotros, como especie, pasemos al siguiente paso. Exacto. Sí, Tienen que sí, estar muy hartos, ¿eh? Ellos tienen que estar me bastante imagino. hartos. Sí, o de repente por algún otro motivo que no sabemos, yo pienso que algunas de las apariciones, como te digo, marianas, obedezcan a algunos de ellos, ¿no? No sabemos, Puede ser, los a desconocemos, no saber. sabemos qué pueden estar. Pero creo que ellos no podían materializarse a la vista. Algunos ángeles sí tenían esas capacidades, pero los seres intermedios me parece que no. Los seres Ujú. intermedios no pueden. Me parece a mí que no tienen forma de poder hacer eso. O sea, si Creo que eso solo pueden fuese interactuar un con la ente. materia, pero no pueden ellos adquirir corporeidad. Exacto. Exacto. Yo creo que, por ejemplo, que el tema de los sonidos estos que se captan, El las hum, psicofonías. las psicofonías. No, las psicofonías. Ahí sí pienso que pueden ser los seres intermedios riéndose un poquillo de la gente, de los investigadores, porque las psicofonías, las que parecen auténticas, que yo ya he escuchado unas cuantas, es un tema que era un completo Lego cuando me metí en todo esto del misterio, pero he llegado a escuchar unas cuantas que son realmente buenas. Realmente es como no es como una voz que suena, no es como que una grabación. Las que parecen auténticas es más como una distorsión del sonido, del ruido blanco, Ujú. y esa distorsión adquiere palabras. O sea, es algo que obviamente que un ser humano no podía hacer. Digo yo, y yo lo pensé, la primera vez que lo escuché, la auténtica psicofonía, me vino de inmediato a la cabeza de que estos podrían ser seres intermedios, y más que lo que hacen es reírse de la gente, porque poco menos la mayoría de las psicofonías auténticas lo que están haciendo es reírse del pobre, del pobre que está ahí del, intentando grabar algo. ujú, del investigador. Sí, Esto a mí, ¿sabes lo que me recuerda? Me recuerda el tema del libro Durantia de cómo fue el tema del sujeto durmiente, porque algunos dicen que, bueno, o sea, generalmente el primer error que muchos, cuando llegan al libro Durantia y preguntan, ¿y cómo es que esto llegó a manos humanas? ¿Cómo se materializó? El primer error que muchos cometen por ligereza, y yo hago mea culpa que yo también lo cometí, hasta en un video figura que no lo he borrado, pensar de que fue una especie de canalización lo que ocurrió con el sujeto durmiente, lo desmintió el propio doctor Sattler, lo desmiente el propio sí, libro Durantia de que esto no existe, pero entonces decían cómo era que ocurrían estos fenómenos de que él hablaba mientras dormía y todo, y una de las teorías que habían era de que lo que los seres intermedios, estas entidades necesitaban, era sencillamente su modulación de voz, ¿no? puede Por ser. decir así, utilizar un poco su lengua, sus cuerdas vocales para a través de eso hacer audibles lo que ellos no podían hacer. Ah, De la misma forma en la que tú has dicho, bueno, salvando las distancias, el tema de las psicofonías que manipulan algo que ya existe, el ruido blanco, los ruidos ambientales. sí. También ocurre con la transcomunicación instrumental cuando lo haces con una radio, cosa que yo he tenido una experiencia con eso hace un tiempo y Bueno, cuando se me metió una voz metálica en el ruido blanco de una radio, yo sí. me No, quedé ileso. hay un caso de un investigador que conocí hace unos años que le gustaba irse a casas abandonadas a grabar psicofonías por la noche, pasaba toda la noche allí. Y grabó una que estando allí en la noche,
le escuchaba, además yo esa la puso, la compartió por un grupo de WhatsApp, y lo que era de estas que te digo que parecen reales, que, es como, que no es una voz, sino que es como un sonido que suena a algo. Y venía a decir algo así como, sal de aquí, muy claramente. Y el muchacho, cuando estuvo seguro que lo que escuchaba era eso, además 2 veces lo mismo, estoy hablando de una casa abandonada en mitad del campo. O sea, allí no había ruido de nada en absoluto. Se fue, se asustó y se fue de la casa. Y al día siguiente la casa se derrumbó. Yo creo que entonces no le jugaban una broma, le estaban No, protegiendo más bien. ahí le protegieron. Y es un caso totalmente real. El tema de que la casa se derrumbó, me tengo que fiar de la palabra de ese muchacho. Porque lo dijo, que al día siguiente pasó con el coche, porque volvió y se encontró que se había derrumbado el techo y eso. Y se quedó, dice que se quedó de piedra. Y además, el mismo día, o sea, al día siguiente cuando volvió. O sea, que se tuvo que entre el rato que él se fue y a lo mejor 7, 8 horas después, en ese periodo tuvo que ocurrir. Y la psicofonía yo la oí y efectivamente es un sonido raro, como digo, es como una distorsión, pero que se escucha eso, sal de aquí, una cosa de sal de aquí, y 2 veces distintas. O sea, no, era más o menos decía lo mismo, pero en 2 ocasiones distintas. Reiterando. Como diciendo que saliese de ahí. Alejandro, Era algo curioso. quizá para el cierre de este programa, lo último que podríamos tratar y que es muy interesante sería cómo interpretar desde el punto de vista de la lectura del libro de Urantia los fenómenos que muchos llaman paranormales o apariciones, los famosos aparecidos, ¿no? Porque según el libro de Urantia nadie vuelve después de la muerte, al menos no a su planeta de origen, y pues ni siquiera Andoni, Salvo algún permiso muy especial. pero esos permisos son tan especiales que ni siquiera Andoni Fonta, los primeros seres humanos, con todos los méritos que ya estaban teniendo, les permitieron ni siquiera mandar un mensaje, no digo aparecerse, sino mandar un Sí, mensaje en el libro pero grande. pero también hay que entender que el Andón y Fonta estaban en un mundo que realmente no había más humanos. Eran realmente, ellos fueron los primeros. Los demás eran semi-humanos, eran animales. Por lo cual tampoco tenían demasiadas posibilidades de mandar ningún mensaje a quién. A quién realmente va a aparecerle un chico con aspecto de medio simio y le va a decir algo que le importe. O sea, No, realmente. me refiero a que en el libro de Urantia sale, cuando hablan de ellos, de que Uh-huh. procuraron mandar saludos a los Sí, humanos de la hora, pero que no sí, se les permitió por que no prudencia. que no se les permitía, sí. Ujú. Pero yo quiero recordar que había una mención a que podía haber algún caso especial. Sí, yo también La lo he leído. cuestión, la cuestión es eso, si esos casos especiales son estos casos, no sé si tú has leído el libro de JJ Benítez de Estoy Estoy Bien. bien, por supuesto, lo tengo aquí en Exacto. la espalda, en Pues, el estante. yo lo tengo en el cuarto, en esta pared, detrás de esta pared. Y, y puede ser que esos casos sean reales. Son casos en los que realmente solo va a verlo una persona, a la cual, aunque lo cuente, realmente no va a tener ninguna trascendencia, no va a afectar al discurrir de la Tierra ni de la sociedad. Simplemente es una cosa que por algún motivo concreto puede afectar a una familia o algo así. Y puede ser que en algún momento, en un caso concreto, alguien que haya hecho a lo mejor algún mérito o algo así se le preste ese favor. Es posible, no lo sé. Pero yo creo que sí es posible. Ahora, el tema de lo que has dicho de los casos paranormales y eso, yo creo que quitando los que son fraudes, porque existe mucho timador por ahí, yo he conocido unos cuantos Mm. que les gusta llamar la atención y no veas. En los casos que pueden ser reales, yo creo que obedecen a cuestiones, lo que hemos dicho, seres intermedios y cosas así. Y en tema de las posesiones, que tenemos una vacuna, digamos, que nos protege, El espíritu creo de la que, verdad. exacto, creo que sí existen posesiones reales en aquellas personas que realmente, aunque sea de forma inconsciente, o mejor dicho, consciente pero sin saber lo que realmente están haciendo, se han dedicado a invitar a estas criaturas. Porque existen posesiones que yo estoy convencido que son reales. O sea, yo he visto varias posesiones que he investigado que dices tú, es que esto es real, pero siempre, absolutamente siempre se da en casos de gente de toda condición y credo, pero que se ha puesto a tontear con ciertas cosas, con la Ouija,
con temas un poco siniestros, con temas de invocaciones, con temas... O sea, si, aunque tú estés protegido, si tú te invitas a estas criaturas a que puedan relacionarse contigo, los mismos pueden acabar realmente superando esa barrera. Yo pienso que es posible. Sí, podría ser esa una explicación. También el tema de las posesiones es otra cosa para tratarla en algún programa, quizá Mm. futuro, porque choca un poco con lo que nos dice el libro Durantia, ¿no? Porque hay gente que lo No, lee. bueno, el libro antes el libro antes te dice que son reales, solo que después dice que desde que ocurre lo de la Ujú, expresión del espíritu de verdad, que ya no ocurre. Pero yo de verdad, yo he visto unos casos y sí que son alucinantes. que sí, que es que, a ver, para empezar la gente se cree que eso, que tú vas a un cura y el cura te hace un exorcismo. No, eso no es así. La iglesia tiene un protocolo. Yo soy muy crítico con la iglesia, pero en este caso lo hacen bien en este tema. Que es que cuando alguien va diciendo, mira, que es que mi hijo está poseído, el cura te manda al psiquiatra. Es lo que te hace. Dice, mira, lleva a tu hijo a un psiquiatra y que te lo analice un médico. Y solo cuando ni los médicos ni los psiquiatras encuentran ninguna explicación, entonces la iglesia manda a investigar el caso. Y de los casos que investiga, solo uno de cada 1000, más o menos la estadística es esa, 3 o 4 de cada 1000, consideran que existe una auténtica posesión que después está de distintos grados. Está el grado solo de influencia y el grado ya máximo de posesión total. Y uno de los temas es que desde los años 60-70 la iglesia ha multiplicado mucho el número de exorcistas, porque es que se ha multiplicado en los últimos años el número de estos casos que parecen reales. Y algunos están bastante bien documentados y están con su informe médico de gente que no tenía ni idea de lo que era, y gente, chavales, de jóvenes que te ponían a hablar, que se ponían a hablar en otros idiomas, pero con perfección, o sea, una serie de cosas que no tienen sentido, eh, incluso cambiando las expresiones, cambiando... yo conozco incluso un caso de una chica que me lo dijo en una fuente, vamos, Rafa Fernández me dijo, él ha estado en 2 posesiones, Rafa Fernández ha estado en dos exorcismos, digamos. Uno de ellos, él dijo que era un fraude como una casa, que era una chica que no paraba de dar voces y dar volteretas de gimnasta. O sea, aquello era, vamos, era de risa. Pero el, Era un pero el circo. otro le puso los pelos de punta. El otro dijo que vio como que se elevaba, que la sujetaban y salía volando. La levitación. Dice que se quedó de piedra, que él lo más, él de los años que está investigando, es lo que más le ha acojonado en toda su vida, aquel día. Después hay un caso que contó un policía, que ocurrió creo, en Cataluña, no recuerdo exactamente si fue en Barcelona o en otro lado, que fue un caso que se tuvo como un suicidio, porque la policía no te da explicación, porque el policía explicaba que habían estado jugando a la Ouija, eran 4 chavales. Y la silla de uno de ellos salió disparada y la persona se estampó la cabeza contra el techo, desperramando todos los sesos por la habitación. Como la policía no pudo explicar aquello, dijeron que había sido un suicidio, pero no tenían ni idea de cómo había podido ocurrir. Y, Qué cosa y lo loca. que se veía encajaba con el relato de los otros 3 chicos, que estaban jugando a la Ouija y de repente la silla se fue para arriba y le estampó la cabeza contra el techo. ¿Qué fuerzas podrían ser estas que operan de una manera tan Violenta. violenta y sádica, en un planeta que supuestamente eso ya no ocurre según el libro Durantia, al menos no mientras estás protegido por el espíritu de la verdad, y en el que también es según el libro Durantia, pues llamémosle así, los malos espirituales, ¿no? Están bajo control y ya no están pues campando a sus anchas y haciendo maldad y media, ¿no? Esos son los casos límites, los casos que a mí, cuando yo leo el libro Durante y lo contrasto con esas cuestiones que algunas son innegables, yo digo, pero ¿qué está pasando acá? Entonces, Yo no sé, también hay que ver que como te digo, este tipo de cosas se están multiplicando en los últimos tiempos. Es algo que está aumentando muchísimo. El libro Durante, que no hay que situarlo en los años 30 del siglo pasado, a lo mejor no ocurría hasta los años 30 del siglo pasado, y ha habido un cambio desde entonces, también puede ser. Existen o puede cierta... ser aquello que dicen respecto
al ex príncipe planetario que se unió a la rebelión de Lucifer, según el libro Urantia, Caligastia, que dicen que Caligastia todavía está un tanto tocado, un tanto loco, está paseándose, todavía se le ha permitido esa libertad de pasearse por la Tierra, puede susurrar, por decirlo así, no puede actuar directamente, y hace una salvedad en el libro Urantia, ¿no? Excepto en aquellos seres humanos que quieran ser maldecidos Eso. con su presencia, o sea, Exacto, voluntariamente invocarlo. exacto. Y estos chicos, en los casos estos que te he dicho de la silla, estaban tonteando, estaban riéndose del tema. O sea, no se lo estaban tomando en serio, estaban ahí jugando a la Ouija y se lo estaban tomando un poco a cachondeo, haciendo trampas, y de repente dice que empezó a ocurrir, según relataron, que empezaron a ocurrir cosas raras, de verdad, y claro, todos pensaban que eran otro que estaba gastando la broma, hasta que ocurrió lo de la silla. Que entonces salieron corriendo, obviamente, imagínate que te ocurre eso. Y eso, y la policía, obviamente, al no poder explicarlo, pues dijeron que había sido un suicidio y archivaron el caso. Yo lo escuché de mano de boca del policía este. El tema este que existe una religiosa del siglo XIX, creo que era, no me acuerdo ahora mismo quién era, tendría que mirarlo, lo tengo en unos libros que tengo ahí, que decía que tuvo una visión en la que veía a Jesús hablando con el diablo. Y entonces el diablo le pedía, porque tenían como una especie de discusión, en el cual de que le tenía poco menos que atado de manos y que había que poner a prueba a los seres humanos, a ver si realmente le eran fiel o no eran fiel. Entonces Parece el Jesús libro de Job. Sí, es parecido quizá, pero no, estoy hablando de unas visiones de una religiosa del siglo XIX. Sí. Y entonces Jesús le daba 150 años. Le decía que tendría 150 años para influir, de cierto modo, y a ver si los seres humanos le servían o seguían sus ideas o no. O cuántos seres humanos conseguía llevar. Y que después de esos 150 años, pues llegaría, él volvería. Es una de estas profecías escatológicas que existen en la cristiandad. Que algún día tenemos que hacer un programa exclusivo de ese tema, de la escatología cristiana. Excelente, Alejandro. Ahora sí, un gran abrazo desde aquí. Ya se sabe, el siguiente programa que haga contigo será sobre escatología cristiana. Vale, estupendo. Pues muchas gracias, Fernando, y saludos a todo el mundo. Accede al texto íntegro de la Quinta Revelación, el libro de Urantia, en urantia.org/es.